In ancient India, it's Manu and the seven sages who appear after the flood, trying to restore the knowledge that was lost during the time of the flood. The mystical aspects of the Bhagavad Gita and of the Mahabharata, all the ancient Indian texts. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger than what I was at that moment. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up. La rica tapicería de la historia humana está llena de estructuras que inspiran asombro, magníficas hazañas arquitectónicas y misterios inexplicables que han desconcertado a académicos, arqueólogos e historiadores durante generaciones. Entre estas maravillas se encuentran estructuras que desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, sus capacidades tecnológicas y su propósito al crear monumentos tan grandiosos. Graham Hancock, el renombrado autor e investigador, ha dedicado gran parte de su vida a desentrañar estos misterios y desafiar las visiones ortodoxas de la historia. Su último descubrimiento no es diferente. Escondida en el corazón de India, oculta del mundo moderno, se encuentra una antigua estructura tallada en la misma fibra de una montaña. Esta estructura, que desafía toda lógica y comprensión, plantea más preguntas de las que responde. ¿Cómo pudo una civilización antigua tallar una estructura tan detallada y precisa en roca sólida sin las herramientas avanzadas que poseemos hoy? ¿Cuál era el propósito de esta estructura y qué nos dice sobre las personas que la construyeron? En este video, exploramos este fascinante descubrimiento y profundizamos en las teorías que rodean su creación. Examinaremos la evidencia, consideraremos las posibilidades y trataremos de entender la importancia de esta antigua estructura dentro del contexto más amplio de la historia humana. El escenario: el antiguo paisaje de India. India, una tierra impregnada de historia, espiritualidad y cultura, ha sido la cuna de muchas civilizaciones antiguas. El subcontinente indio alberga algunos de los monumentos más antiguos y perdurables del mundo, incluidos los misteriosos templos de Khajuraho, la antigua ciudad de Varanasi y el mundialmente conocido Taj Mahal. Sin embargo, entre estos sitios famosos, existen estructuras antiguas menos conocidas, pero igualmente misteriosas, que desafían nuestra comprensión de la historia. La estructura en cuestión se encuentra en la región occidental de India, dentro del estado de Maharashtra. Esta región es conocida por su terreno accidentado, con montañas, valles y mesetas que han proporcionado fortificaciones naturales durante siglos. La cordillera donde se descubrió esta estructura es parte de los Ghats occidentales, un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, conocido por su biodiversidad y rica historia cultural. Durante siglos, estas montañas han sido un refugio para ermitaños, sabios y comunidades antiguas que buscaban consuelo y iluminación espiritual en la soledad de la naturaleza. Se cree que la antigua estructura descubierta por Graham Hancock fue construida por una de estas comunidades, aunque sus orígenes exactos siguen envueltos en misterio. El descubrimiento, revelando la estructura oculta. El descubrimiento de esta antigua estructura por parte de Graham Hancock no fue sencillo. La estructura, oculta en lo profundo de la montaña, era prácticamente inaccesible para el mundo exterior. Solo a través de años de investigación, exploración y persistencia, Hancock y su equipo lograron localizar y estudiar este enigmático sitio. La estructura en sí misma es una maravilla de la ingeniería antigua. Tallada directamente en la montaña, abarca varios niveles, con intrincadas tallas, esculturas y características arquitectónicas que son asombrosas en su detalle y precisión. La estructura parece haber sido un lugar de gran importancia, posiblemente un templo o un lugar de culto, aunque su verdadero propósito sigue siendo objeto de debate. Una de las características más destacadas de la estructura es su escala. El tamaño de las cámaras talladas y la complejidad del diseño sugieren que no fue una tarea simple. La cantidad de mano de obra, habilidad y recursos requeridos para esculpir tal estructura en roca sólida
está más allá de la comprensión, especialmente si consideramos el período en que probablemente fue construida. Teorías sobre los orígenes de la estructura. El descubrimiento de esta estructura ha dado lugar a una plétora de teorías sobre sus orígenes. Algunos académicos creen que es obra de una civilización antigua avanzada que poseía conocimientos y tecnología muy por encima de lo que actualmente entendemos. Esta teoría está respaldada por la precisión de las tallas y la complejidad de la estructura, que parecen indicar un nivel de pericia que no debería haber sido posible para una civilización de esa época. Otros sugieren que la estructura fue construida por una civilización perdida, una que ha sido olvidada por la historia y cuyos logros han quedado sepultados bajo las arenas del tiempo. Esta teoría es tentadora, ya que insinúa la posibilidad de que existan otras estructuras similares esperando ser descubiertas, ocultas en rincones remotos del mundo. También hay quienes creen que la estructura no fue construida por humanos en absoluto, sino por una inteligencia no humana, o incluso por seres extraterrestres. Esta teoría, aunque controvertida, ha ganado algo de terreno debido a la pura inexplicabilidad de la existencia de la estructura. La idea de que los humanos antiguos pudieron haber tenido contacto con seres de otros mundos no es nueva, y esta estructura podría verse como evidencia que respalda esta teoría. Tecnologías y técnicas antiguas. Uno de los aspectos más desconcertantes de este descubrimiento es la pregunta de cómo se construyó la estructura. Las herramientas y técnicas necesarias para tallar tal estructura en roca sólida están muy por encima de lo que actualmente creemos que las civilizaciones antiguas eran capaces de hacer. Esto ha llevado a algunos a especular que los constructores de esta estructura tenían acceso a tecnologías avanzadas que se han perdido para la historia. Existen varias teorías sobre las posibles tecnologías que podrían haberse utilizado. Algunos sugieren que los constructores podrían haber utilizado una forma de tecnología basada en sonido o vibración para esculpir la roca, similar a las técnicas utilizadas por los antiguos egipcios para cortar piedra con una precisión increíble. Otros creen que los constructores pudieron haber poseído conocimientos avanzados de metalurgia, lo que les permitió crear herramientas capaces de cortar roca sólida con facilidad. Otra posibilidad es que los constructores utilizaran una forma de proceso químico o térmico para ablandar la roca, facilitando así su tallado. Esta teoría está respaldada por la suavidad de las tallas y la falta de marcas de herramientas, lo que sugiere que la roca podría haber estado en un estado más maleable durante el proceso de tallado. La importancia espiritual de la estructura. Las intrincadas tallas y esculturas de la estructura sugieren que era un lugar de gran significación espiritual. Las tallas representan diversas deidades, símbolos y escenas que recuerdan al arte religioso antiguo de India, aunque también incluyen elementos que no se encuentran en ninguna tradición religiosa conocida. Esto ha llevado a algunos a especular que la estructura era un templo o un lugar de culto de una religión ahora perdida, una que pudo haber sido practicada por los constructores de la estructura. La presencia de ciertos símbolos y motivos sugiere que los constructores pudieron haber sido influenciados por otras culturas antiguas, posiblemente a través del comercio o la migración. La ubicación de la estructura dentro de la montaña también añade a su significado espiritual. Las montañas han sido consideradas lugares sagrados en muchas culturas, a menudo vistas como las moradas de los dioses o como puertas al ámbito divino. El aislamiento de la estructura, oculta dentro de la montaña, sugiere que pudo haber sido un lugar de retiro o peregrinación, donde las personas podían acudir a buscar iluminación espiritual o comunión con lo divino. Las implicaciones del descubrimiento. El descubrimiento de esta antigua estructura tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la historia y las capacidades de las civilizaciones antiguas. Si la estructura fue efectivamente construida por una civilización humana, sugiere que nuestros antepasados eran mucho más avanzados de lo que actualmente creemos.
Esto desafía la visión ortodoxa de la historia y plantea preguntas sobre qué otros logros pueden haberse perdido con el tiempo. Si, por otro lado, la estructura fue construida por una inteligencia no humana o con la asistencia de seres extraterrestres, abre un nuevo reino de posibilidades. La idea de que los humanos antiguos pudieron haber tenido contacto con seres de otro mundo es fascinante, y esta estructura podría ser la clave para desbloquear ese misterio. El descubrimiento también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la espiritualidad y la religión. La presencia de símbolos y motivos desconocidos sugiere que pudo haber habido tradiciones religiosas o espirituales que se han perdido en la historia. Esto plantea preguntas sobre los orígenes de estas tradiciones y sus posibles conexiones con otras culturas antiguas. La búsqueda continua de respuestas. A pesar de las muchas teorías y especulaciones en torno a este descubrimiento, aún hay más preguntas que respuestas. Graham Hancock y su equipo continúan estudiando la estructura, utilizando las últimas tecnologías y metodologías para desentrañar sus secretos. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la estructura y sus constructores puede seguir siendo un misterio durante años. Lo que es cierto es que este descubrimiento ha reavivado el interés por los misterios del mundo antiguo, ha desafiado las visiones convencionales de la historia y ha abierto nuevas avenidas de investigación y exploración. A medida que se realizan más descubrimientos y surgen nuevas evidencias, es posible que un día podamos responder las preguntas que plantea esta estructura. Hasta entonces, la antigua estructura tallada en la montaña de India sigue siendo uno de los descubrimientos más intrigantes y enigmáticos de nuestro tiempo. Es un testimonio de la ingeniosidad y las capacidades de nuestros antepasados, y un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre la historia de nuestro mundo. El enigma del templo de Kailasa, un misterio paralelo. Uno de los paralelismos más significativos con la estructura recientemente descubierta en India es el famoso templo de Kailasa en Ellora, Maharashtra. El templo de Kailasa es uno de los templos tallados en roca más grandes del mundo y ha desconcertado a historiadores, arqueólogos e ingenieros durante siglos. Este templo, dedicado al dios hindú Shiva, fue tallado de una sola roca, con un estimado de 200.000 toneladas de roca eliminadas para crear esta magnífica estructura. Lo que hace esto aún más asombroso es que el templo fue construido de arriba hacia abajo, una hazaña de ingeniería que sería extremadamente difícil de replicar incluso con la tecnología moderna. La precisión, escala y complejidad del templo de Kailasa plantean preguntas similares a las que surgen del reciente descubrimiento de Graham Hancock. ¿Cómo pudo una civilización que, según la historia convencional, carecía de herramientas y maquinaria avanzadas, tallar una estructura tan masiva y detallada con tanta precisión? ¿Podrían haberse empleado las mismas técnicas o tecnologías desconocidas en la creación tanto del templo de Kailasa como de la nueva estructura montañosa descubierta? El templo de Kailasa ha sido durante mucho tiempo un objeto de fascinación para Hancock y otros historiadores alternativos, quienes argumentan que tales estructuras pueden ser evidencia de conocimientos o tecnologías perdidas poseídas por civilizaciones antiguas. Las similitudes entre el templo de Kailasa y la estructura recién descubierta sugieren que podría haber un patrón más amplio en juego, uno que podría indicar la existencia de una cultura antigua altamente avanzada en India, cuyos logros solo se han descubierto parcialmente. Comparaciones con otros monumentos tallados en roca en todo el mundo. El descubrimiento en India también invita a comparaciones con otros monumentos tallados en roca alrededor del mundo, como Petra en Jordania, el Valle de los Reyes en Egipto y las iglesias talladas en roca de Lalibela en Etiopía. Cada uno de estos sitios presenta sus propios misterios y desafíos a nuestra comprensión de la ingeniería y técnicas de construcción antiguas. Petra, por ejemplo, es una ciudad antigua tallada en acantilados de color rosa, conocida por sus elaboradas tumbas, templos y anfiteatros. Los nabateos,
la civilización responsable de Petra, eran expertos en ingeniería hidráulica, pero cómo lograron tallar estructuras tan intrincadas en la roca sigue siendo un misterio. Al igual que la estructura india recién descubierta, Petra plantea preguntas sobre las herramientas y métodos utilizados por los antiguos pueblos para manipular roca sólida a una escala tan grande. De manera similar, las iglesias talladas en roca de Lalibela, que fueron esculpidas directamente en roca volcánica en el siglo XII, demuestran un entendimiento avanzado del tallado en piedra y del diseño arquitectónico. Estas iglesias no son simplemente cuevas, son edificios completos con paredes, techos, ventanas e incluso sistemas de drenaje, todos tallados en roca sólida. La precisión y la planificación requeridas para crear tales estructuras son asombrosas y comparten muchas características con el sitio indio recién descubierto. Estos ejemplos globales sugieren que la arquitectura tallada en roca fue un fenómeno generalizado, practicado por diversas civilizaciones a través de diferentes continentes y épocas. Sin embargo, las técnicas y conocimientos requeridos para producir tales estructuras siguen siendo en gran medida inexplicables, lo que lleva a algunos a especular sobre la posible existencia de una tecnología compartida perdida o de un intercambio cultural entre estas antiguas civilizaciones. El papel del mito y la leyenda. En India, como en muchas otras culturas, los mitos y leyendas a menudo proporcionan pistas sobre los orígenes y la importancia de las estructuras antiguas. La estructura recién descubierta en la montaña no es una excepción. El folclore local y los textos antiguos pueden contener valiosas ideas sobre el propósito y los creadores de este enigmático sitio. La rica tradición de mitos y leyendas de India incluye innumerables relatos de dioses, demonios y héroes que realizaron increíbles hazañas de ingeniería y construcción. Por ejemplo, el épico Ramayana narra la construcción de un puente masivo, conocido como el Puente de Rama o el Puente de Adán, que fue construido por un ejército de monos bajo la dirección del dios Rama para alcanzar la isla de Lanka. Aunque esta historia se considera a menudo puramente mítica, algunos investigadores creen que puede tener una base en eventos históricos o reflejar la existencia de tecnologías antiguas avanzadas. De manera similar, el Mahabharata, otra epopeya antigua de India, contiene referencias a máquinas voladoras, vimanas y poderosas armas, lo que ha llevado a algunos a especular sobre la existencia de tecnologías avanzadas en la India antigua. ¿Podrían estos mitos ser más que simples historias? ¿Podrían ser ecos de eventos y logros reales que se han perdido en la historia? La estructura recién descubierta también podría estar vinculada a tales mitos. Las tallas y símbolos encontrados en el sitio podrían representar deidades, eventos cósmicos u otros elementos de la mitología india antigua. Al estudiar estas tallas en el contexto de leyendas locales y textos religiosos, los investigadores pueden ser capaces de descubrir nuevas ideas sobre el propósito y los creadores de la estructura. La posibilidad de una civilización perdida. Una de las teorías más intrigantes que rodean la estructura recién descubierta es que fue construida por una civilización perdida, una que precede la historia conocida del subcontinente indio. Esta teoría está respaldada por el hecho de que la estructura no encaja perfectamente en las tradiciones arquitectónicas o culturales de ninguna civilización conocida en la región. Si esta teoría es correcta, podría tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de la historia. La existencia de una civilización perdida en India sugeriría que la historia humana es mucho más compleja y estratificada de lo que se cree actualmente. También plantearía preguntas sobre qué otros logros y tecnologías pueden haberse perdido con el tiempo, enterrados bajo la tierra o olvidados en los anales de la historia. Evidencias de civilizaciones perdidas también se han encontrado en otras partes del mundo. La antigua ciudad de Dwarka, mencionada en el Mahabharata,
se pensaba durante mucho tiempo que era un mito hasta que arqueólogos subacuáticos descubrieron sus ruinas frente a la costa de Gujarat. De manera similar, las misteriosas ruinas de Göbekli Tepe, en Turquía, que datan de hace más de 11.000 años, desafían la cronología convencional de la historia humana y sugieren la existencia de sociedades avanzadas mucho antes del surgimiento de civilizaciones conocidas. ¿Podría la estructura recién descubierta en India ser otra pieza de este rompecabezas global? Si es así, podría apuntar a la existencia de un capítulo olvidado en la historia humana, uno que aún no se ha explorado ni entendido completamente. El papel de la astronomía y los alineamientos. Otro aspecto de la estructura recién descubierta que ha fascinado a los investigadores es su posible conexión con la astronomía. A lo largo de la historia, muchas estructuras antiguas se han encontrado alineadas con cuerpos celestes o eventos, sugiriendo que sus constructores poseían un entendimiento sofisticado de la astronomía. En India, numerosos templos y monumentos antiguos son conocidos por sus precisas alineaciones con los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. El Templo del Sol en Konark, por ejemplo, está orientado para captar los primeros rayos del Sol naciente, mientras que el Templo de Meenakshi en Madurai está alineado con el solsticio de verano. La estructura recién descubierta también puede tener un significado astronómico. Estudios preliminares del sitio sugieren que podría estar alineada con ciertos eventos celestes, como los solsticios o el surgimiento de estrellas específicas. Esto plantea la posibilidad de que la estructura se utilizara para observaciones astronómicas o tuviera una conexión ritual con el cosmos. Si la estructura tiene alineamientos astronómicos, apoyaría aún más la teoría de que sus constructores poseían conocimientos avanzados sobre las estrellas y sus movimientos. Este conocimiento podría haberse utilizado no solo con fines religiosos o ceremoniales, sino también para aplicaciones prácticas, como la agricultura, la navegación y la medición del tiempo. La búsqueda de más evidencia. El descubrimiento de esta antigua estructura es solo el comienzo. Para comprender completamente sus orígenes y su significado, se necesita más investigación. Arqueólogos, historiadores y científicos deberán llevar a cabo extensas excavaciones, encuestas y análisis para descubrir la extensión completa del sitio y los secretos que alberga. Una de las áreas de enfoque será la búsqueda de artefactos o inscripciones que puedan proporcionar más información sobre los constructores de la estructura. Si bien las tallas y símbolos dentro del sitio ofrecen algunas pistas, no son suficientes para identificar de manera definitiva la civilización responsable de su construcción. La cerámica, herramientas u otros artefactos encontrados dentro o cerca del sitio podrían proporcionar valiosas ideas sobre la cultura, la tecnología y la vida diaria de los constructores. Otra importante avenida de investigación será el estudio de la geología de la estructura. Comprender la composición y la edad de la roca en la que está tallada la estructura podría ayudar a los investigadores a determinar el período en el que fue construida. Además, estudiar los patrones de erosión y el desgaste de la estructura puede proporcionar pistas sobre las condiciones ambientales en el momento de su construcción. Las tecnologías avanzadas, como el radar de penetración terrestre, el escaneo 3D y las encuestas con drones, también desempeñarán un papel crucial en la cartografía y el análisis del sitio. Estas herramientas pueden ayudar a los investigadores a descubrir cámaras ocultas, pasajes u otras características que pueden no ser visibles en la superficie. También pueden ayudar a crear modelos digitales detallados del sitio, lo que permite un análisis más profundo y una reconstrucción de su apariencia original. El impacto global del descubrimiento. El descubrimiento de esta antigua estructura no es solo un evento local o regional. Tiene el potencial de impactar nuestra comprensión de la historia a escala global. Si la estructura es de hecho obra de una civilización perdida o avanzada,
podría desafiar muchas de las suposiciones que tenemos sobre el desarrollo de las sociedades y tecnologías humanas. Por un lado, podría llevar a una reevaluación de la cronología de la historia humana. Si esta estructura precede a las civilizaciones conocidas en India, sugeriría que sociedades avanzadas existieron mucho antes de lo que se pensaba. Esto podría provocar una reexaminación de otros sitios antiguos en todo el mundo, lo que llevaría a nuevos descubrimientos y a una comprensión más profunda de nuestro pasado colectivo. El descubrimiento también podría tener implicaciones para nuestra comprensión del intercambio cultural y la migración en el mundo antiguo. Si la estructura comparte similitudes con otros monumentos tallados en roca en diferentes partes del mundo, podría indicar que hubo más contacto e intercambio entre civilizaciones antiguas de lo que actualmente realizamos. Esto podría conducir a nuevas teorías sobre la difusión de ideas, tecnologías y prácticas religiosas a través de diferentes regiones. Además, el descubrimiento podría despertar un renovado interés en el estudio de las tecnologías y técnicas de ingeniería antiguas. Comprender cómo se construyeron tales estructuras podría proporcionar ideas sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas e inspirar nuevos enfoques para los desafíos de ingeniería moderna. También podría conducir al desarrollo de nuevas tecnologías o métodos basados en el conocimiento antiguo, contribuyendo a avances en campos como la construcción, la ciencia de materiales y la arqueología. Las implicaciones más amplias para la humanidad. Más allá de su significado histórico y arqueológico, el descubrimiento de esta antigua estructura tiene implicaciones más amplias para la humanidad en su conjunto. Sirve como un recordatorio del legado perdurable de nuestros antepasados y de los increíbles logros de los que fueron capaces, incluso con los recursos y tecnologías limitados a su disposición. Este descubrimiento también resalta la importancia de preservar y estudiar nuestro patrimonio cultural compartido. A medida que las sociedades modernas continúan desarrollándose y expandiéndose, los sitios y estructuras antiguos están cada vez más en riesgo de ser dañados o destruidos. Al estudiar y proteger estos sitios, podemos asegurarnos de que el conocimiento y los logros de nuestros antepasados no se pierdan para las futuras generaciones. Además, el descubrimiento nos anima a mantenernos curiosos y de mente abierta sobre los misterios del pasado. Si bien la historia convencional proporciona un marco general para comprender el desarrollo humano, aún hay mucho que no sabemos. Al explorar teorías alternativas y desafiar narrativas establecidas, podemos expandir nuestra comprensión de la historia y descubrir nuevas ideas sobre los orígenes y la evolución de la civilización humana. Finalmente, el descubrimiento de esta antigua estructura sirve como un poderoso recordatorio de la resiliencia e ingenio del espíritu humano. A pesar de los desafíos y limitaciones que enfrentaron, nuestros antepasados pudieron crear obras increíbles de arte, arquitectura e ingeniería que continúan inspirándonos y asombrándonos hoy. Este descubrimiento es un testimonio de la búsqueda constante de conocimiento, creatividad y comprensión que ha impulsado a la humanidad a lo largo de la historia. Conclusión. La búsqueda continúa. El descubrimiento de la antigua estructura tallada dentro de una montaña en India es un evento monumental que ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo. Desafía nuestra comprensión de la historia, plantea preguntas intrigantes sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas y abre nuevas avenidas para la investigación y la exploración. A medida que Graham Hancock y otros investigadores continúan su trabajo, solo podemos especular sobre qué otros descubrimientos pueden estar esperando ser desenterrados. Cada nueva pieza de evidencia nos acerca a comprender la verdadera naturaleza de esta enigmática estructura y de las personas que la construyeron. Pero por ahora, el misterio permanece, y la búsqueda de los secretos del pasado continúa. Al final, este descubrimiento es más que solo un hallazgo arqueológico. Es un recordatorio de las infinitas posibilidades que guarda la historia. Nos anima a seguir buscando, cuestionando y explorando,
con la esperanza de que algún día podamos desvelar los misterios de nuestro pasado y obtener una comprensión más profunda de nuestro lugar en el mundo.